Cada vez más despachos de abogados estadounidenses cierran sus puertas en Shanghái, el centro financiero de China. Tenemos más información sobre las causas del éxodo y por qué, según un experto, las empresas de contabilidad chinas son el próximo objetivo del régimen chino. Creo que se trata de una tendencia actual de China de tomar medidas enérgicas de seguridad nacional e intenta alejarse de las empresas extranjeras en la medida de lo posible. El Ministerio de Defensa de China decidió arremeter contra el expresidente Donald Trump basándose en una fuente anónima, mientras las tensiones de la alianza entre Estados Unidos y Taiwán contra China alcanzan máximos históricos. El secretario de Defensa estadounidense se reúne con su homólogo chino por primera vez en 2 años. Hablamos sobre sus preocupaciones y la respuesta de China. Y OpenAI está tomando medidas contra las siniestras campañas de influencia online. La empresa dice que son realizadas por actores extranjeros, entre ellos China, Rusia e Irán. Hoy podrán saber más sobre estas operaciones encubiertas. 4 de cada 5 policías o bomberos estadounidenses utilizan drones de una empresa militar china. Legisladores temen que estos aparatos puedan enviar a China imágenes en directo de instalaciones militares de Estados Unidos. Pero ¿por qué no pueden prescindir de estos drones? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a China de esforzarse por impedir que países acudan a una cumbre de paz. Pero ¿a qué líderes mundiales se está presionando para que no asistan? China detiene a 2 ciudadanos acusados de espiar para Gran Bretaña. El caso forma parte de una serie de acusaciones vinculadas al espionaje de alto nivel por parte de China y el Reino Unido. Y Donald Trump está ahora en TikTok, una aplicación que una vez se calificó de amenaza para la seguridad nacional y trató de prohibir cuando era presidente. ¿Qué hizo que Trump se uniera ahora a la aplicación? The president is now on TikTok. It's my honor. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Cada vez son más los despachos de abogados estadounidenses que cierran sus oficinas en Shanghái, la mayor ciudad y centro financiero de China. ¿A qué se debe este cambio? Miremoslo. Varios despachos de abogados estadounidenses están cerrando o tienen previsto cerrar sus oficinas en Shanghái. Entre ellos, Sidley Austin, Perkins Coie, Latman y Watkins, Bale y Orrick. Al mismo tiempo, las funciones y adquisiciones están alcanzando un nuevo mínimo. Las operaciones corporativas se están agotando y la economía china se encuentra en una espiral descendente. Esto es lo que se desprende de un informe del Financial Times. Frank Tianxie es catedrático de negocios en la Universidad de Carolina del Sur Aiken y afirma que el éxodo de despachos de abogados refleja un problema cada vez más grave en la economía china. Con la economía china sumida en una gran recesión, cada vez son más las empresas que cierran, reducen sus operaciones y reducen su presencia en China. Mientras tanto, el país está reforzando el control de los secretos de Estado, y Christopher Balding, miembro de Harry Jackson Society, dice lo siguiente. Creo que se trata de una tendencia continua de China a tomar medidas enérgicas en materia de seguridad nacional y tratar de alejarse de las empresas extranjeras tanto como sea posible. Lo vemos en todo, desde la inteligencia corporativa y las empresas de investigación hasta otros servicios, como la contabilidad y la abogacía. China viene reforzando su control sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Para ello, amplió una ley sobre secretos de Estado pidiendo a los organismos estatales que protejan la información que no son secretos de Estado, pero que, según dice, causaría ciertos efectos adversos si se filtrara. El año pasado, China también amplió la definición de espionaje, pero sin definirlo claramente. Esto suscitó la preocupación de empresas extranjeras, que temen ahora que actividades comerciales normales puedan considerarse actos delictivos dentro de China. Las autoridades chinas también requisaron a varias consultoras estadounidenses, entre ellas Capvision, Mintz y Bain & Company. Balding añadió que las empresas de contabilidad podrían ser el próximo objetivo del régimen chino. Las autoridades chinas comunicaron que multaron al promotor inmobiliario Evergrande por exagerar sus ingresos. Ahora se especula con la posibilidad de que Beijing persiga al que fuera auditor de Evergrande, PricewaterhouseCoopers, y a una de las llamadas 4 grandes empresas de contabilidad. Yo esperaría, especialmente con la situación de Evergrande y PricewaterhouseCoopers, ver una tendencia similar entre las empresas de contabilidad
y otros servicios con los que ya vimos esto, con empresas de consultoría que se fueron. China habló de nacionalizar las firmas de contabilidad que quieren que ese trabajo sea realizado por contadores chinos y abogados chinos. Y el riesgo es simplemente demasiado alto, teniendo personal expatriado, e incluso sistemas de tecnología de la información interconectados para las empresas en China. El riesgo es demasiado grande para que muchas empresas operen en China. Añadió que algunas empresas están trasladando sus operaciones en Asia de China a Tokio o Singapur. Así que las empresas siguen al pie del cañón, siguen muy interesadas en Asia e incluso en China, pero se limitan a trasladar el mayor número posible de esos puestos a otros lugares. Según él, los países vecinos de China se beneficiarán de esta migración de empresas extranjeras. Como ustedes saben, y como venimos informando desde el principio, lo que ocurre dentro de China está totalmente controlado por el Partido Comunista Chino, que ejerce un control férreo sobre todos los funcionarios del régimen y sobre la sociedad. Así que si algo pasa en China es porque el PSC así lo quiere y lo tiene planeado. Y saco este tema a colación para que miremos lo que está pasando en Hong Kong. Esto es algo sumamente importante y por lo tanto, como suele suceder, está sujeto a todo tipo de censuras. Así que tengo que sacarlos unos minutos de este video para que puedan leer este artículo que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video. Solo tengo esta opción para poder informarlos libremente fuera de YouTube. Hong Kong tenía un sistema independiente al de China, menos autoritario y con más libertades. Pero esto era así hasta que China introdujo una ley por la fuerza en 2020. Y ahora el régimen chino se apoya en esta ley para empezar a controlar a la sociedad de Hong Kong. Entonces, lo que estamos viendo en Hong Kong es cómo un lugar independiente poco a poco empieza a convertirse en un lugar controlado por una dictadura comunista, donde ya no se puede pensar ni hablar libremente, ni criticar al Estado. Y el miedo comienza a propagarse en la población. Miedo a ser detenidos y encarcelados. Miedo a quedar desprotegidos y sufrir cualquier tipo de violaciones y miserias. Bueno, China quiere esto para todo Occidente, y esta es la guerra que libra contra nosotros, con todo tipo de artificios. Por eso tenemos que estar prevenidos. Por favor, lean el artículo que les comparto aquí arriba o abajo, junto a la descripción del video. El Ministerio de Defensa de China arremetió a finales de la semana pasada contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Su portavoz utilizó un lenguaje inusualmente agresivo en una declaración oficial. Ocurrió después de que el Washington Post citara una fuente anónima que afirmaba que Trump sugirió bombardear Beijing si China invadía Taiwán. El informe del Washington Post publicado el martes decía que, como a otros candidatos, al favorito republicano le gusta hacer promesas a sus donantes, y la especialidad de Trump es su política exterior, además de otros temas como la inflación y la inmigración. Sin dar el cuándo y dónde, el informe dice que Trump sugirió, y cito, que habría que bombardear Moscú y Beijing si Rusia invadiera Ucrania o China invadiera Taiwán. La campaña de Trump no hizo comentarios sobre esto. Hace 2 semanas, el expresidente Donald Trump advirtió que la alianza entre China y Rusia podría amenazar la seguridad de Taiwán. El presidente Xi de China lo conozco bien. El presidente Putin de Rusia lo conozco bien. Están ahora mismo juntos trabajando en planes donde se combinan, donde se juntan y hacen daño, porque eso es en última instancia lo que están pensando hacer, daño. Y echemos un vistazo a lo que el presidente Xi dijo hoy. Espera totalmente tomar Taiwán. Hoy hizo esa declaración. Es una gran declaración. Esto siguió a un comunicado conjunto de Beijing y Moscú emitido durante la reciente visita de Putin a China. Según la declaración, Moscú apoya cualquier acción de Beijing para tomar el control de Taiwán, y el régimen chino también apoya los reclamos territoriales de Rusia. En cuanto a Taiwán, los jefes de defensa de Estados Unidos y China hablaron por primera vez en 2 años, y la reunión tuvo lugar el viernes en la principal cumbre de defensa de Asia en Singapur. La reunión se produjo cuando las tensiones en torno a Taiwán alcanzaron un máximo histórico. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin,
expresó su preocupación por la actividad militar china cerca de la isla, especialmente tras la toma de posesión de su nuevo líder. Según el Pentágono, Austin dijo a China que no utilizara la elección de Taiwán como excusa para tomar medidas coercitivas. Por su parte, el responsable de defensa chino advirtió a Austin que Estados Unidos debía mantenerse al margen de los asuntos de China con Taiwán. Beijing considera la isla autogobernada como su propio territorio, a pesar de que nunca la poseyó ni gobernó. Estas idas y vueltas se produjeron un día después de que el ministro de Defensa chino advirtiese que una declaración de independencia de Taiwán significaría la guerra. Tanto Washington como China insistieron en la necesidad de mantener abiertas las comunicaciones entre militares. OpenAI afirma que desbarató una serie de campañas de influencia online en los últimos 3 meses. La empresa declaró el jueves que estas actividades malignas fueron llevadas a cabo por agentes extranjeros de China, Rusia, Irán e Israel. En un comunicado, la empresa afirma que agentes extranjeros utilizaron herramientas como ChatGPT para generar imágenes, caricaturas, cuentas falsas y comentarios online, y el objetivo era, entre comillas, manipular la opinión pública o influir en resultados políticos. OpenAI identificó específicamente una red china conocida como Spamouflage, que utilizaba modelos de inteligencia artificial para atacar a quienes critican al Partido Comunista Chino. Pero los expertos afirman que estos activistas online no ganaron mucha atracción. ¿Podría China obtener imágenes en directo de la infraestructura militar estadounidense desde drones? Legisladores están impulsando proyectos de ley para impedirlo, pero se enfrentan a un gran obstáculo. En el Capitolio se está tramitando un proyecto de ley. Si se aprueba, bloquearía el acceso del fabricante chino de drones DJI a las redes de comunicación estadounidenses. La empresa china es el mayor fabricante de drones del mundo y controla más de la mitad del mercado estadounidense de drones. Pero el esfuerzo por eliminar gradualmente los drones DJI se enfrenta a un gran problema. Los drones DJI son muy populares, son increíblemente baratos para los consumidores y superan en prestaciones y funcionalidad a los productos estadounidenses. Además de los consumidores, una encuesta muestra que alrededor de 4 de cada 5 departamentos de policía o bomberos de Estados Unidos utilizan drones DJI. Esto es para investigación criminal y misiones de búsqueda y rescate. Un coordinador de búsqueda y rescate de Utah afirma que los drones estadounidenses siguen estando por detrás de los DJI en los que a búsqueda y rescate se refiere. Dijo que podría dar nombres reales de ciudadanos estadounidenses que habrían muerto si hubiese estado obligado a usar un dron estadounidense. Pero los legisladores tienen otras preocupaciones en mente. Temen que estos drones pueden actuar como ojos en el cielo para China, fotografiando instalaciones militares estadounidenses e infraestructuras críticas. Y es que la legislación china puede obligar a las empresas chinas a entregar sus datos a las autoridades si éstas lo solicitan. Los drones DJI, por ejemplo, no puedes utilizarlos sin autenticar tu teléfono en la red de DJI, lo que significa que tu teléfono y todo su contenido pueden ser tomados por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Eso pasa cuando ingresas tu teléfono en la red de DJI. En 2022, el Pentágono puso a DJI en una lista negra por ser una empresa militar china, lo que significa que su tecnología está fabricada de forma que podría apoyar al ejército chino. Pero DJI niega la acusación. Respaldados por subvenciones estatales, los drones DJI se venden mucho más baratos que sus homólogos estadounidenses. Un dron típico de fabricación estadounidense se vende entre $13,000 y $15,000, y algunos drones DJI se venden por la mitad de ese precio. Aún así, varios estados están presionando para prohibir los drones DJI en sus cielos, con Florida a la cabeza. Mississippi, Tennessee y Arkansas aprobaron normas similares. Oklahoma y Arizona presentaron proyectos de ley contra los drones chinos. Pero los drones no son los únicos productos chinos que inundan el mercado estadounidense. Hay también vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y grúas de carga muy presentes en todo Estados Unidos. Y el presidente Biden ordenó investigar los automóviles inteligentes fabricados en China por temor a que puedan espiar a los ciudadanos. Como dijimos, DJI es una empresa muy vinculada al ejército chino.
Y estos mismos drones, que de hecho son muy utilizados en todo el mundo para distintos propósitos, también son utilizados para hacer la guerra. Y me gustaría decir más cosas que están pasando con empresas chinas y sus vínculos actuales con Rusia e Irán, y las guerras que están librando. Pero de eso no puedo hablar por acá. Les dejo aquí arriba o abajo un artículo y espero que lo lean. Revela parte de una trama que se está tratando de desmantelar que involucra a China, Irán y a Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a China de presionar a otros países para que no asistan a una conferencia de paz en Suiza. Aquí están sus declaraciones en la reciente cumbre asiática de defensa. Rusia, utilizando la influencia china en la región, utilizando también a los diplomáticos chinos, está haciendo todo lo posible para perturbar la cumbre de paz. Lamentablemente, es muy desafortunado que un país tan grande, independiente y poderoso como China sea un instrumento en manos de Putin. Suiza acogerá la cumbre internacional el próximo fin de semana. El tema central son las propuestas de paz de Zelensky que exigen que Moscú retire todas sus tropas de Ucrania. China propuso un plan diferente a principios de año que coincide con los objetivos de Moscú. China afirma tener una posición neutral en la guerra. Estados Unidos y la mayor parte de Europa consideran que su postura es prorrusa. Ello se debe al estrecho compromiso en materia de defensa y al creciente comercio entre Beijing y Moscú, especialmente después de las sanciones occidentales a Rusia tras la invasión a Ucrania. China declaró que sus funcionarios no asistirán a la cumbre y Rusia no está invitada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no dijo si participará. La principal agencia de inteligencia china acusa ahora a una pareja de chinos de espiar para el Reino Unido. El anuncio se produce después de que Gran Bretaña acusara al menos a 4 hombres de espiar para China en los últimos 2 meses. El Ministerio de Seguridad del Estado chino lo publicó en las redes sociales el lunes, diciendo que descubrieron un importante caso de espionaje. La pareja fue identificada por sus apellidos de Wang y Zhou. Según el Post, los dos trabajaban supuestamente para la Agencia Estatal Central de China. Al parecer, recogían secretos de Estado del régimen chino y se los entregaban al Reino Unido. Beijing dijo que la investigación sigue en curso y no reveló más información. Londres no hizo comentarios al respecto. Las acusaciones se producen en un momento de creciente tensión entre China y el Reino Unido. Ambos países se enfrentan a la supresión del PSC de la libertad de expresión y de elecciones abiertas en Hong Kong, ex territorio británico. 2 estrategias militares enfrentadas en una región crítica de aguas internacionales. Durante el fin de semana, altos funcionarios de defensa de Estados Unidos y China ofrecieron sus propias visiones de seguridad para el Indo-Pacífico. En su intervención en el diálogo de Shangri-La, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin destacó la amplia red de asociaciones de Washington en la región. Washington acaba de intensificar su cooperación en materia de defensa con varios países del Pacífico, entre ellos Australia, Japón, Corea del Sur y Filipinas. Austin dijo que esto es, y cito, solo un punto de partida y que se esperan maniobras más potentes. China, por su parte, afirmó que está trabajando para armar y proporcionar entrenamiento militar a aliados y socios, incluidos los del Indo-Pacífico. Otro punto álgido durante la reunión del fin de semana fue Taiwán. Sin mencionar Estados Unidos por su nombre, un funcionario de Beijing dijo que la isla es un asunto que es mejor dejar en manos de los países de la región. Hace unas 2 semanas, China organizó una ronda de ejercicios militares en torno a Taiwán tras la toma de posesión del nuevo presidente de la isla. El régimen comunista considera la isla democrática un territorio escindido y juró anexionársela por la fuerza si es necesario, y eso a pesar de que nunca poseyó ni gobernó Taiwán. Y el expresidente Donald Trump acaba de unirse a TikTok, una aplicación que intentó prohibir durante su presidencia. Miremos cómo lo lleva. The president is now on TikTok. It's my honor. Con la intención de ganar a más simpatizantes jóvenes de cara a las elecciones del 5 de noviembre, Trump abrió una cuenta en TikTok el sábado por la noche, con un video en el que saludaba a la multitud desde la UFC 302.
El primer video de Trump en la aplicación se reprodujo casi 68 millones de veces y le aportó nada menos que 4,2 millones de seguidores en poco más de un día, hasta el lunes por la tarde. Esto ocurrió después de que un jurado de Nueva York declarara al expresidente culpable de 34 acusaciones en un juicio penal en Nueva York. Anteriormente, Trump trató de prohibir TikTok con una orden ejecutiva mientras ocupaba la Casa Blanca, citando preocupaciones de seguridad nacional. Pero a principios de este año cambió de opinión, diciendo que la prohibición de la aplicación podría impulsar otras plataformas, como Facebook de Meta, que él describe como el enemigo del pueblo. Un estudiante chino se enfrenta a la justicia tras supuestamente volar un dron para fotografiar un astillero de la Marina estadounidense que construye submarinos nucleares clasificados. ¿Está Beijing detrás de la misión? El presidente Biden dirige sus últimos comentarios sobre política exterior a China, justo 5 meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas. Filipinas acusa a guardacostas chinos de interceptar un paquete de alimentos lanzado desde el aire por la marina de la isla y arrojarlo al océano. Tenemos los detalles de la operación de salvamento. Y en Nueva York, eslóganes como "mantente fuerte con Taiwán" y "un faro de democracia" iluminan una emblemática valla publicitaria en Times Square. Cientos de taiwaneses residentes en el extranjero se congregaron en el lugar, mientras China mantiene sus amenazas contra la democracia de la isla. Un estudiante chino fotografió un astillero de la Marina estadounidense desde un dron. Se trata de un astillero que construye submarinos nucleares de alto secreto. El Departamento de Justicia acusó al estudiante, y la revista Wired acaba de informar por primera vez del caso. Feng Shi es estudiante de la Universidad de Minnesota. Según documentos judiciales, este enero viajó de Minnesota a Virginia y supuestamente voló un dron en el astillero de Newport News con mal tiempo. Este astillero fabrica portaaviones y submarinos nucleares de la Armada altamente clasificados. El dron de Shi se quedó atascado en el árbol de un residente local. Más tarde se acercó al vecino para pedirle ayuda y el vecino lo denunció a la policía. Shi está a la espera de juicio en Virginia. Podría ser condenado a 6 años de cárcel. Esto se produce mientras las bases militares de Estados Unidos interceptan a un número creciente de ciudadanos chinos que se hacen pasar por turistas. El pasado mes de marzo, un ciudadano chino fue detenido tras entrar en una base del Cuerpo de Marines de California. Adam Savit, director de la Iniciativa Política sobre China, analizó el fenómeno. Irrupciones. Así lo llaman cuando un ciudadano chino se presenta en la puerta de una base militar. Se hacen pasar por turistas. En muchos casos buscan un McDonald's o un Burger King, literalmente. Y dicen, estaba dando una vuelta y me detuvieron. Savit señaló ejemplos más sofisticados. Por ejemplo, algunos ciudadanos chinos fueron encontrados buceando frente a Cabo Cañaveral, frente a la costa de Florida, que es una instalación espacial muy importante, también importante para la seguridad nacional. Savit advirtió que cualquier brecha que Estados Unidos deje en la seguridad nacional será aprovechada por el régimen chino, y agregó que el PSC es muy bueno en eso. La revista Time publicó el martes una larga entrevista con el presidente Joe Biden. En ella habló sobre Taiwán, la economía china y la supuesta interferencia china en las elecciones estadounidenses. Biden afirmó que le dijo al líder chino Xi Jinping que Estados Unidos seguirá sin apoyar la independencia de Taiwán, pero aseguró a China que no descarta el uso de la fuerza militar estadounidense para defender a Taiwán si Beijing decide invadir la isla. Biden también describió la economía china como al borde del abismo y descartó la idea de que esté en auge. Señaló que gran parte de la población china es, y cito, demasiado vieja para trabajar. También calificó a los chinos de xenófobos, un término que ya utilizó anteriormente para describir a China y a otros países. ¿Qué hay de la iniciativa de la Franja y la Ruta del líder chino? Biden comentó que el proyecto es una molesta iniciativa cementerio. En el frente de la guerra comercial, Biden dijo que sus subidas de aranceles contra China son solo un ojo por ojo, en respuesta a la política de Beijing de que las empresas extranjeras que operan en China deben ceder el 51% de la propiedad a una empresa china asociada.
Biden también confirmó que existen pruebas de la injerencia china en las próximas elecciones estadounidenses. Pasando ahora al mar del sur de China, el martes, el ejército filipino dijo que tropas de guardacostas chinos interceptaron un lanzamiento aéreo de suministros de alimentos de la Marina de la isla y arrojaron los restos al océano. El incidente ocurrió cerca de un banco de arena en disputa y provocó una operación de salvamento. Las autoridades filipinas creen que las tropas chinas pensaron que se trataba de un paquete con material de construcción destinado a un buque de guerra que encalló en la zona. Las imágenes muestran a marineros filipinos en lanchas buscando el contenido del paquete. Acabaron recuperando parte de los alimentos, pero el arroz que contenían ya no era comestible. Mientras tanto, la prensa estatal de Beijing acusó a Filipinas de cortar las redes de pesca chinas en el mar del sur de China. El régimen reclama prácticamente toda la masa de agua como parte de su propio territorio y mantiene varios enfrentamientos con los guardacostas filipinos, y ello a pesar de que un tribunal internacional dictaminó que los reclamos territoriales de China carecen de validez. Y más de 500 taiwaneses residentes en el extranjero se congregaron el martes por la noche en Times Square, en Manhattan. La campaña en favor de la democracia se originó en Taiwán después de que el Parlamento de la isla aprobara recientemente un proyecto de ley. Muchos taiwaneses creen que la medida podría perjudicar la democracia de la isla. Aquí, en Times Square, en Nueva York, detrás de mí hay una de las vallas publicitarias más emblemáticas del mundo. Ahora está reproduciendo mensajes como «Apoyo a Taiwán» y «Apoyo a la democracia». El anuncio aparece cada 5 minutos desde hace 24 horas. El organizador de la campaña, llamado Grupo de Apoyo al Pájaro Azul en el extranjero, pretende concienciar y apoyar a nivel mundial la democracia de Taiwán. Cassie Xiesh es el contacto de prensa del evento. Nuestro principal reclamo esta vez es apoyar la democracia en Taiwán. Así que esperamos que en la primera parada de nuestra campaña internacional, en Times Square, Nueva York, podamos apoyar también la democracia en Taiwán y mostrar nuestra determinación. Zack es un abogado radicado en Nueva York. Dice que espera que los partidos de la oposición de Taiwán escuchen lo que pide el pueblo taiwanés y devuelvan el orden al Parlamento de Taiwán. El partido de la oposición de Taiwán forzó la aprobación de leyes que violan los derechos humanos mediante el abuso de tácticas procesales, que consideramos muy inapropiadas. La concentración de taiwaneses en Times Square es para decir al partido de la oposición de Taiwán que esperamos que no sigan intercambiando billetes en beneficio de sus partidos políticos o intereses personales. Con este tipo de actividades, defendemos ante la comunidad internacional que Taiwán seguirá estando con los aliados de la libertad y la democracia en el futuro. Por otra parte, también queremos dar las gracias a todos nuestros socios en Taiwán que comparten los mismos ideales y valores. Los partidarios afirman que el proyecto de ley del Parlamento viola la Constitución de Taiwán, otorgando a los legisladores demasiado poder sobre el presidente, sin controles ni equilibrios, y abre la puerta a la infiltración de Beijing. Los partidos de la oposición de Taiwán son mayoritarios en el Parlamento e históricamente favorecen el acercamiento al régimen chino. Estoy muy preocupada por la infiltración de China en nuestro estilo de vida. Hay muchos legisladores pro-China o pro-PSC que operan abiertamente en nuestro Parlamento y pienso que estas personas no tienen en sus mentes los mejores intereses para los taiwaneses. Algunos hongkoneses también se unieron para mostrar apoyo. Hoy es 4 de junio, aniversario de la masacre de Tiananmen. Nosotros, los hongkoneses, debemos levantarnos para defender a todos los que en Taiwán aman la libertad, la democracia, la igualdad y la justicia, porque ahora China llama a diario a la invasión de Taiwán. Así que si esto ocurre, todos nosotros, Hong Kong también, podríamos estar para siempre bajo control comunista en el futuro. Hong Kong apoya a Taiwán. Flora Hua, NTD News, New York. Información sobre una instalación de radar y tropas estadounidenses fue filtrada en la Dark Web. ¿Pero qué país víctima dice que China está detrás de lo ocurrido? El 4 de junio se cumplen 35 años de la masacre de la plaza de Tiananmen. Un panel del Congreso de Estados Unidos se acercó a lo ocurrido en aquel infame día y a la actual lucha por la libertad dentro de la China comunista.
Cuando el pueblo chino es libre de reunirse para actuar y hablar, exige libertad, democracia y reforma política. Y una empresa minera australiana de tierras raras sufrió al parecer un ciberataque. Se produjo después de que el país ordenara a varios inversores vinculados a China que vendieran las acciones que tienen de la empresa. Un ciberataque puso al descubierto información sobre las tropas estadounidenses en la Dark Web, apuntando a una isla del Pacífico, y las autoridades de la isla sospechan que China está detrás de todo. No se trata solo de información de identificación sobre tropas estadounidenses. Otra información robada incluye una presentación sobre una instalación de radar estadounidense en Palaos, comunicaciones diplomáticas con Japón, Israel y Estados Unidos, listas de tripulaciones de buques de la Armada japonesa que visitaron la isla y documentos sobre la relación de Palaos con Taiwán. Los piratas informáticos publicaron toda esta información en la Dark Web en abril, tras sustraer 20.000 documentos de Palaos, un país insular del Pacífico por el que Beijing y Washington compiten por su influencia. Expertos declararon al New York Times que la filtración podría plantear riesgos para Estados Unidos, ya que los hackers pueden utilizar la información robada para futuros ataques de phishing. El momento en que se produjo es crucial. Palaos sufrió el ciberataque poco después de que Estados Unidos aprobara una ayuda de más de $900 millones para el país. El presidente de Palaos cree que China utilizó el ataque para enviar un mensaje, pero Beijing niega la acusación. La pregunta es, ¿por qué una isla lejana en el Pacífico estaría en el radar de las superpotencias mundiales? Lo que importa es su ubicación. Alex Gray es ex jefe del gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y habló con NTD sobre por qué Estados Unidos tiene un acuerdo especial con Palaos y 12 vecinos. Es un acuerdo muy especial que permite a Estados Unidos tener acceso militar sin restricciones a los 3 países a los que proporcionamos defensa. Y a cambio, les ofrecemos cierto nivel de ayuda económica y algunas concesiones especiales. Pero esas relaciones, debido a la situación estratégica de esas 3 islas, son absolutamente primordiales para la seguridad nacional estadounidense y para nuestra presencia y postura en el Indo-Pacífico. Las 3 islas fueron importantes campos de batalla en la Segunda Guerra Mundial, tienen lazos culturales extremadamente fuertes con Estados Unidos, y los ciudadanos de los 3 países sirven en el ejército estadounidense en proporciones muy elevadas. Palaos alberga actualmente instalaciones militares estadounidenses. También se encuentra en rutas marítimas cruciales que podrían utilizarse para defender a Taiwán durante una guerra si China intenta invadir la isla. Beijing reclama a Taiwán como parte de su propio territorio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Y Washington no mantiene lazos diplomáticos formales con Taipei, pero vende armas a Taiwán para que pueda defenderse. Además, la seguridad de Taiwán afecta directamente a Estados Unidos. Se asienta sobre una cadena de islas que bloquea el acceso de los militares chinos a las aguas profundas del Pacífico. Si Beijing tomara el control de Taiwán, sus submarinos podrían colocarse más fácilmente en esas aguas y lanzar ataques nucleares contra Estados Unidos. Palaos es una de las pocas naciones insulares del Pacífico que no cedió ante la presión de Beijing. Otros 2 vecinos, las Islas Salomón y Kiribati, cortaron sus lazos con Taiwán y reconocieron a China. Ahora existe la preocupación de que China pueda establecer una base militar en las Islas Salomón, a solo 1.600 kilómetros de la costa australiana. Y en febrero la policía china se centró en Kiribati, el vecino más cercano de Hawái en el Pacífico. Pero volviendo a Palaos, su presidente dijo que Beijing trató de influir en él mientras se presentaba a las elecciones. Un embajador chino en Micronesia lo llamó, instándolo a cortar relaciones con Taiwán si salía elegido. El presidente contó lo siguiente: me llamó y me dijo, usted es un hombre de negocios, ¿comprende el potencial que tiene China? Si necesita 1 millón de turistas, podemos dárselos. Podemos construir todos los hoteles que necesiten. Es economía básica. Tenemos 1.500 millones de habitantes y Taiwán tiene 22 millones. Esta es una guerra que el régimen chino libra contra Estados Unidos, no tengan dudas. Es una guerra por el control de la información y por el dominio mundial. Lo dice el FBI, lo dicen expertos, lo dicen ONGs y lo dicen las víctimas, desde empresas y empresarios hasta ciudadanos particulares. Les voy a dejar aquí arriba y abajo en la descripción del video un artículo que a lo mejor no les llame la atención, pero si lo leen caerán en la cuenta del enorme peligro que corremos todos. Y no me refiero solo a Estados Unidos, me refiero a todos los países democráticos.
La verdad es que China está más introducida y al control de lo que creemos en casi todos los gobiernos de Latinoamérica. Y si el régimen chino se lo propone, presionando una sola tecla y a distancia, podría hacernos mucho daño. Por favor, lean el artículo que les comparto. No se queden solo con lo que puedo contar por YouTube y piensen en grande sobre lo que China es capaz de hacernos. El mayor fabricante de chips del mundo dice que no abandonará a Taiwán. Estados Unidos le compra casi todos sus semiconductores de alta gama. La empresa taiwanesa TSMC declaró el martes que estudió la posibilidad de abandonar la isla debido a la amenaza de China, pero que trasladar sus fábricas de microchips sería imposible. Estados Unidos le compra casi todos sus semiconductores de alta gama, y casi toda su capacidad de producción está en Taiwán. Pero un informe de Bloomberg señaló el mes pasado que los equipos de la línea de producción de TSMC podrían desconectarse a distancia en caso de una invasión. El principal proveedor de máquinas de fabricación de chips de la empresa, la holandesa ASML, confirmó que sus equipos podrían controlarse a distancia. El régimen chino considera a Taiwán parte de China, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. El mes pasado, el régimen chino envió decenas de aviones y buques de guerra para rodear Taiwán, después de que su nuevo presidente, William Lai, dijera que apoya la independencia de la isla. El 4 de junio se cumplieron 35 años de la masacre de la plaza de Tiananmen en Beijing. Ese día se hizo tristemente célebre después de que las autoridades chinas desplegaran al ejército para sofocar una protesta prodemocrática en el corazón de la ciudad. Un panel del Congreso de Estados Unidos nos recuerda lo sucedido y la actual lucha por la libertad en China. El martes, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China celebró una audiencia para reflexionar sobre la protesta de Tiananmen de 1989 en Beijing. Tiananmen no es simplemente un acontecimiento pasado para estudiar y reflexionar, sino un recordatorio presente de que cuando el pueblo chino es libre de reunirse para actuar y hablar, exige libertad, democracia y reforma política. En abril de 1989, millones de ciudadanos chinos acudieron en masa a la plaza de Tiananmen, reclamaban una sociedad abierta y justa, al tiempo que exigían al Partido Comunista Chino que abordara la corrupción y el nepotismo en sus filas. La manifestación duró unas 7 semanas hasta la noche del 3 de junio. Fue entonces cuando cientos de miles de soldados llegaron con tanques y empezaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud. El olor acre del gas lacrimógeno, los agujeros de bala en los edificios, los tanques rodando, los vehículos blindados y los cadáveres. La mañana del 4 de junio, las imágenes de un manifestante solitario enfrentándose a una línea de tanques se convirtieron en uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX. Ahora se cumplen 35 años, mientras el mundo conmemora el acontecimiento, lo ocurrido en la plaza de Tiananmen durante el verano de 1989 sigue siendo un tema tabú dentro de la China comunista. Aún se desconoce el número de personas que murieron aquella noche, pero algunos informes sugieren que el número de muertos podría superar los 10.000. Las autoridades chinas cerraron la plaza de Tiananmen a los visitantes el martes, y en Hong Kong la policía anunció 4 detenciones en el aniversario. Siguen a otras detenciones en los últimos días, entre ellas la de un conocido activista de los derechos humanos en virtud de la ley de seguridad impuesta por Beijing. Una minera australiana de tierras raras afirma que sufrió un supuesto ciberataque. El martes, Northern Mineral informó de una brecha de seguridad que provocó una filtración de datos. Parte de la información robada se encuentra ahora en la Dark Web, incluyendo detalles relacionados con los empleados actuales y pasados y la información de los accionistas. El informe llega después de que Australia ordenara a varios inversores vinculados a China que se deshagan de sus acciones en el proyecto de minería. En virtud de la orden de enajenación, la empresa de inversiones Yuxiao Fund, registrada en Singapur, dispone de 60 días para liquidar su participación, que en la actualidad es de casi el 10%. Yuxiao ya intentó aumentar su participación hasta el 20%, pero fue rechazada el año pasado. Desde teléfonos móviles a automóviles eléctricos, pasando por misiles y láseres, los minerales de tierras raras son componentes cruciales de diversos productos militares y de alta tecnología.
En la actualidad, China es el mayor procesador mundial de minerales de tierras raras y aproximadamente el 90% de estos minerales se importan al país comunista para su refinamiento. El doctor Anthony Fauci se sentó en el banquillo el lunes en el marco de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los orígenes del COVID-19 y la respuesta a la pandemia. Los legisladores interrogaron a Fauci sobre la financiación vinculada al Instituto de Virología de Wuhan en China. Circula una acusación de que influencié a científicos para cambiaran sus puntos de vista y los soborné con millones de dólares. Esto es absolutamente falso y disparatado. Yo no tuve intervención en el contenido de los estudios publicados. En segundo lugar, hay otra acusación que dice que yo traté de encubrir que el virus pudo originarse en un laboratorio, pero de hecho, la verdad es exactamente lo opuesto. También presionaron a Fauci sobre las normas de distancia social y la evidencia de que su personal utilizó correos electrónicos privados para evitar la ley de libertad de información. Eso fue sobre las comunicaciones con EcoHealth Alliance, una ONG que trabajó con el Instituto Wuhan en la investigación del coronavirus. Fauci negó haber suprimido la teoría de la filtración del laboratorio COVID-19 y declaró que nunca influyó en la investigación sobre los orígenes del virus. El subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la pandemia de coronavirus celebró más de 20 audiencias desde su creación hace 15 meses. Newsbreak, una aplicación de noticias estadounidense con unos 50 millones de usuarios mensuales, fue descubierta difundiendo información falsa generada por inteligencia artificial bajo la apariencia de noticias. Varias docenas de casos quedan al descubierto y ex empleados revelan que el algoritmo de la aplicación se desarrolló principalmente en China. Queremos eliminar el contenido extranjero, en particular el procedente de China, ya que está diseñado para erosionar el tejido social de nuestra sociedad. Varios legisladores estadounidenses instan al Departamento de Seguridad Nacional a prohibir las importaciones de 2 fabricantes chinos de baterías. Los funcionarios dijeron que las cadenas de suministro de las empresas están contaminadas con trabajo forzado. Estados Unidos y sus aliados de inteligencia afirman que China está reclutando pilotos occidentales para entrenar a sus propios militares. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Y cómo intenta el régimen cubrir sus huellas? Y al parecer, un grupo de víctimas está siendo castigado por buscar justicia en China. Ciudadanos chinos que perdieron los ahorros de toda su vida a causa de un fraude bancario en un reciente incidente de estafa se enfrentan ahora a periodos de detención de meses tras protestar y exigir justicia. Police in Cumberland County warning about the risk of artificial intelligence after they say a viral news article written entirely by AI turns out to be completely fake. The article posted on Newsbreak details a gruesome Christmas Day murder in Bridgeton. La policía aclaró, no ocurrió nada parecido a esa historia por esas fechas. Newsbreak dijo a Reuters que retiró el artículo 4 días después de su publicación, pero muchos residentes locales dicen que para entonces ya estaban afectados por las noticias falsas. Documentos judiciales muestran que solo en 2021 la aplicación publicó al menos 40 noticias falsas, generadas con ayuda de inteligencia artificial. Muchos medios de comunicación locales y empresas estadounidenses afirman que también se vieron afectados por otras noticias falsas de Newsbreak. Por ejemplo, una organización benéfica de Pensilvania llamada Harvest 912 envió un correo electrónico a la aplicación diciendo que las historias falsas generadas por inteligencia artificial mentían a las personas sin hogar. Las noticias afirmaban que la organización benéfica abrió una clínica con servicios para los sin techo, lo que era totalmente falso. Newsbreak tiene su sede en Mountain View, a unos 80 kilómetros de San Francisco, California. También tiene oficinas en Beijing y Shanghai. 5 ex empleados dijeron a Reuters que la mayor parte del trabajo de ingeniería relacionado con el algoritmo de la aplicación se realiza en China. Los ex empleados pidieron a Reuters que ocultara sus identidades, alegando que habían firmado acuerdos de confidencialidad con la aplicación de noticias. Newsbreak afirma que tiene más de 50 millones de usuarios mensuales y que solo opera en Estados Unidos.
El general Robert Spalding, general de brigada retirado de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y autor de Guerra sin reglas, nos ayudó a entender más sobre el asunto. No queremos censurar necesariamente a los internautas, pero sí queremos eliminar los contenidos extranjeros, especialmente los procedentes de China, ya que están diseñados para erosionar el tejido social de nuestra sociedad. Los que dicen que la libertad de expresión se extiende a ese tipo de cosas no piensan racionalmente. No dejaríamos que los marines chinos invadieran nuestras fronteras sin oponer resistencia. Y no deberíamos permitir que la información diseñada para sembrar la discordia en nuestra sociedad haga lo mismo. Seguridad fronteriza es seguridad fronteriza, tanto si tiene que ver con la frontera física como con la digital. Miremos más de cerca los vínculos de Newsbreak con China. Uno de los actuales inversores de la empresa, IDG Capital, fue incluido en la lista negra del gobierno de Estados Unidos el pasado mes de febrero por trabajar supuestamente con militares chinos. Los 5 empleados de Newsbreak afirman que el director ejecutivo de la aplicación, Jeff Cheng, divide su tiempo entre China y Estados Unidos. Cheng creó otra agencia de noticias china llamada Yidian. Lo hizo en 2011. La empresa recibió elogios del Partido Comunista Chino por su eficacia a la hora de difundir la propaganda de Beijing. 4 años después, Cheng creó Newsbreak en Silicon Valley. Yidian describió a Newsbreak como su rama de Estados Unidos hasta 2021. Y esta es una de muchas formas que emplea el PSC para desinformar a Occidente y mantener engañado al mundo sobre lo que ocurre dentro de China y sus intenciones exteriores. Para que tengan otro ejemplo de las cosas que hace el régimen chino para silenciar a quienes intentan sacar la verdad a la luz, les dejo aquí arriba y abajo en la descripción del video un artículo impactante que detalla una serie de experiencias que no puedo contar por aquí, por YouTube. Imagínense que son una persona que sabe de una atrocidad que se está cometiendo en China contra seres humanos y no pueden soportar estar en silencio y quieren que se conozca para salvar vidas. Pero cuando empiezan a difundir lo que pasa, reciben una llamada telefónica que suena como sigue. ¿Usted tiene miedo a la muerte? Está interfiriendo brutalmente en la política interna de nuestro partido. Nos vengaremos de usted. Debería tener miedo. Por favor, no se pierdan lo que sigue. Lean el artículo que acabo de compartirles. Un grupo de legisladores estadounidenses está instando al Departamento de Seguridad Nacional a incluir en una lista negra a 2 empresas chinas de baterías, Gotion High-Tech y CATL. Las autoridades alegan que estas empresas están relacionadas con organizaciones implicadas en programas de trabajos forzados patrocinados por el Estado en la región de Xinjiang. El último esfuerzo está encabezado por el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, John Mulliner, junto con otros 4 republicanos de ambas cámaras del Congreso. En 2 cartas separadas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional, los legisladores afirman que tanto Gotion como CATL pretenden acceder al mercado estadounidense, y ello mientras sus cadenas de suministro están vinculadas a violaciones de los derechos humanos cometidas por China en la región de Xinjiang. Por ejemplo, ambas empresas están relacionadas con el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, una entidad paramilitar china incluida en la lista negra de Estados Unidos. According to experts, the CCP uses the XPCC to control, intimidate, disperse, and ultimately break down the Uyghur people until there is nothing left of their culture. Con la ayuda de incentivos federales y estatales, la filial de Gotion planea construir 2 instalaciones en Estados Unidos, y una de ellas está situada justo en el distrito del congresista Mulliner en Michigan. Mientras tanto, CATL mantiene un acuerdo de licencia con el fabricante de automóviles estadounidense Ford. El año pasado, el gigante automovilístico paralizó sus planes de construir una planta de baterías en Estados Unidos con la tecnología de CATL. Esto ocurrió después de que el comité selecto presionara a Ford con una investigación. Ford siguió adelante con una fábrica más pequeña en Michigan. Cabe señalar que las leyes federales estadounidenses se prohíben la entrada en el país de productos fabricados con mano de obra forzada.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Washington y la Alianza de Inteligencia Cinco Ojos tienen una advertencia para Occidente. Dicen que Beijing está reclutando pilotos occidentales para entrenar a sus propias tropas. La red de inteligencia Cinco Ojos está formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según un comunicado conjunto de los 5 países, los militares chinos intentan obtener conocimientos sobre aviones de guerra y tácticas de combate a través de la formación. Al parecer, a los talentos militares se les ofrece remuneraciones lucrativas para trabajar en lugares como China y Sudáfrica. Los funcionarios dijeron que el régimen está encontrando maneras de cubrir sus huellas, incluyendo el uso de empresas privadas con diferentes nombres en diferentes lugares. A lo largo de los años, Washington y sus aliados tomaron una serie de medidas contra el reclutamiento de pilotos occidentales por parte de China. El año pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos sancionó a más de una docena de entidades de China, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y otros países por su participación en los reclutamientos. Un grupo de personas permanecen detenidas en China desde hace meses. Salieron a la calle para protestar tras ser víctimas de un fraude bancario y perder todos sus ahorros. Según un informe de Reuters, 3 personas que protestaban por uno de los mayores escándalos bancarios de China llevan encarceladas desde febrero. Unas 600.000 personas perdieron sus ahorros en un fraude de $4.000 millones que afectó a 4 bancos de Henan. Fuentes afirman que el trío formaba parte de un grupo que exigía la devolución de su dinero en Chengzhou, cuando el grupo fue conducido a una comisaría. Según las fuentes, la mayoría de ellos fueron puestos en libertad tras varios días detenidos, durante los cuales dicen que les dieron comida enmohecida y los despertaban en mitad de la noche para interrogarlos. Pero las fuentes afirman que 3 personas, Hou Yangyun, Xi Xianxian y Hu Weiming, siguen detenidas por la policía de Chengzhou. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no olviden dejarnos un me gusta en nuestros videos y suscribirse a nuestro canal para recibir actualizaciones de lunes a viernes. Tampoco dejen de leer los artículos que les comparto a lo largo de nuestros programas. Con ellos yo puedo contarles una historia más completa y sin censuras de lo que ocurre en China y en el mundo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima.